Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritac. Ya estamos listos, prestos y dispuestos para comenzar otra jornada de instrucción, una jornada en la cual pues vamos a revisar estas actualizaciones que afectan nuestro día a día en la gestión de nuestras nóminas. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los cambios en el sistema único de autodeterminación y también la reforma en el cálculo de amortizaciones del Infonavit. Recientemente hemos tenido información sobre estos temas. De hecho, el mes pasado tuvimos un webinar con la gente del Infonavit donde nos platicaron un poquito acerca de esto. Sin embargo, la idea es que ahora les presentemos una perspectiva fiscal, contable y desde el área de nóminas, ¿no? Entonces, para ello, pues tenemos a dos expertas que nos van a desmenuzar estos temas punto por punto y cómo lo podemos manejar dentro de nuestras organizaciones. Es por ello que queremos presentar a la contadora pública colegiada Norma Eugenia Robles Ulloa, que nos acompaña también por allí, a la contadora pública Alejandra Hernández Durón, ellas representando pues a sus respectivas firmas aliadas de Aritac desde hace bastante tiempo, también parte del Colegio de Contadores Públicos de Baja California y con una trayectoria en ambas firmas que representan pues bastante amplia en el mercado, tanto en lo que es la parte de auditoría fiscal, la parte contable y por supuesto lo que es la gestión y maquila de nómina, pues están listas, prestas y dispuestas para apoyarnos en la presentación de este tema. Norma y Alejandra, bienvenidas a Aritac para presentarnos este tema. Adelante, bienvenidas. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Horus, primero por la invitación y y también por la introducción que nos has dado. El día de hoy vamos a platicar con ese tema de las reformas al Infonavit y las versiones del SUA que el Infonavit y el SUA han estado muy activos en los últimos meses. Recordarán que el tema de la reforma al Infonavit ya lo platicamos en una asamblea de socios, en una reunión de socios, y ahorita nos vamos a enfocar básicamente a lo que resulta de mayor afectación en la parte operativa de los patrones, que es la determinación de las amortizaciones a los créditos de Infonavit, y que derivado de esta reforma, pues se han emitido algunos oficios por parte del Infonavit, se han publicado algunas versiones del SUA y como antecedente, pues ya sabemos todos que el 21 de febrero del 2025 se publicó esta reforma en donde además de una reforma estructural del Infonavit, pues se da este tema de las amortizaciones a los créditos de vivienda que se les otorga a los trabajadores y que ahorita la vamos a ver a detalle. También en marzo del 2025 se emite un criterio en el sentido de qué es lo que espera el Infonavit en cuanto a las amortizaciones que descuentan a los trabajadores, los patrones. Y en términos generales, la reforma básicamente, la base general de esta reforma es que a un crédito hipotecario, perdón, a un crédito que se le otorga al trabajador a través de Infonavit tenga más o menos el mismo tratamiento que un crédito hipotecario que el trabajador o cualquier persona contrata en una institución financiera. Es decir, si tú vas a una institución financiera y contratas un crédito hipotecario, pues tu mensualidad no varía independientemente si trabajas, no trabajas, si tienes alguna incidencia como una enfermedad, etcétera, tu mensualidad no varía, mes con mes es la misma. Y entonces el Infonavit dijo, bueno,
derivado que el descuento de ausencias e incapacidades en el entero de las amortizaciones genera una mayor cartera y genera intereses para los trabajadores, entonces voy a darle el mismo tratamiento que un crédito hipotecario. Es decir, yo espero, Infonavit, que cada bimestre me enteres el 100% del descuento que está establecido en el aviso que se le otorga a los trabajadores, el aviso de inicio de descuentos. ¿Cuál es la diferencia entre un crédito hipotecario y un crédito con Infonavit? Que el crédito hipotecario, el responsable directo de hacer el pago de esa mensualidad, de ese crédito, pues es el trabajador. Y si en algún momento el trabajador tiene alguna incidencia por enfermedad o lo que sea, pues él tiene que hacerse el recurso para ir al banco y pagar su crédito hipotecario. En el caso del Infonavit, pues no, el problema es que si un trabajador tiene alguna incidencia de enfermedad y demás, y en términos generales cualquier amortización, pues está de intermediario el patrón hace el descuento y el patrón no entera. Y los descuentos a las amortizaciones se hacen a los salarios y entonces la reforma, que ahorita lo vamos a ver, nos dice que no persiste la obligación de hacer los descuentos aún en incapacidades y ausencias. Y bueno, si no hay un salario, pues no tengo de dónde hacer el descuento y hay una responsabilidad solidaria que el patrón, que el reglamento del Infonavit le establece al patrón y entonces al ser responsable solidario, pues entonces yo tengo que hacer ese descuento, entre comillas, para poder hacer el pago total al Infonavit. Y entonces le crea un problema práctico al patrón de saber qué vamos a hacer con algunas situaciones en particulares cuando al trabajador no le alcance el ingreso para pagar ese pago mensual de su crédito y que ahorita vamos a analizar más adelante. Con este criterio el Infonavit el publicado en marzo, se dejaba la puerta a que se estaba evaluando por parte del Infonavit una posible prórroga para que los patrones tuvieran la oportunidad de modificar sus sistemas, adaptar políticas y demás, con la finalidad de dar cumplimiento a esta nueva forma de cumplir la obligación del entero de las amortizaciones. En mayo ya se determina que efectivamente hay una prórroga y esta prórroga se extiende hasta el cuarto bimestre de julio y agosto, que se entera el 16 de septiembre, es decir, ahorita estaríamos en el supuesto de que este mes se vence el plazo para el entero de las amortizaciones de julio y agosto con estas nuevas reglas. Sin embargo, acaba de salir el día de ayer un oficio en donde ya el Infonavit dice que esta obligación de enterar las amortizaciones con la nueva reforma, es decir, sin disminución de ausencias e incapacidades, se prorroga hasta el primer bimestre del 2025. Entonces, en este sentido, pues bueno, ahorita vamos a platicar también las versiones de SUA que han salido y que en su caso tenemos que ver las ventajas y desventajas que representan estas nuevas versiones del SUA. Entonces, pero básicamente este es el antecedente, ¿no? En teoría, el pago del cuarto bimestre que se vence este mes ya debería estar con la nueva reforma. Sin embargo, sale una nueva prórroga y también sale una nueva versión del SUA que ahorita lo vamos a platicar. Adelante, Alejandra. Y bueno, la reforma, como todos recordarán, independientemente de las otras reformas que se hicieron, vamos a hacer énfasis en el tema de los descuentos a los trabajadores por concepto de amortización. Recordarán que la ley del el artículo 29 de la ley del Infonavit hace referencia a las obligaciones patronales y entonces se le adiciona un párrafo para decir
Y bueno, también hay que considerar que eh, acorde a este artículo 29, los descuentos por concepto de amortización se hacen a los salarios de los trabajadores. Por eso es que anteriormente, si no había un salario, pues no había un descuento. Es decir, tenía una ausencia, no había un descuento. Tenía una incapacidad, no había salario, pues no había un descuento. Sin embargo, se le adiciona un párrafo que dice que cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos, no se va a suspender este descuento por ausencias o incapacidades en los términos de la ley del Seguro Social. Es decir, se rompe con la premisa fundamental de las amortizaciones. Oye, había un salario, te podía hacer un descuento. Ahorita no. Ahorita, aunque exista un ausentismo por la cual no se genere un salario, pues no se va a suspender esa ausencia o no, perdón, no se va a suspender esa obligación de retener, inclusive en el caso de las incapacidades, excepto en lo que ahorita vamos a ver en cada uno de los oficios que ha emitido el Infonavit. En este caso, ahora sí que dando continuidad con el tema de la reforma referente a los descuentos de amortización, pues tenemos que la alternativa que tenemos para hacer el entero, pues es el SUA. Entonces, nada más tenemos, ahora sí que vamos a tomar un poco de antecedentes referente al SUA, ¿no? Cómo ha venido evolucionando. Y realmente, pues ahora sí que es un sistema muy amigable en el sentido de que pues prácticamente a través de él damos el cumplimiento para el pago de las cuotas de seguro social y lo referente al Infonavit. Y dentro de sus cambios trascendentales, pues los podemos identificar en 2016, cuando se incorporó el tema de la UMA, posterior lo que es la UMI. Recientemente, en 2023, la actualización en las tablas de cesantía y vejez, y en la versión 3.6, ¿sí? 3.66, ajá, hubo una reforma en donde se incorporó, perdón, hubo una actualización al SUA donde se incorporaba el tema de las plataformas digitales. Recientemente tuvimos la versión 3.67, en donde se daba la entrada a cómo teníamos que ajustar las amortizaciones, ahora sí con la reforma del artículo 29, como lo comenta Norma. Y el día de hoy, ahora sí que hace un par de horas, si es que ya 2 horas, si no es que menos, ya tenemos la nueva versión, la 3.68, ¿sí? Entonces, igual ahorita lo vamos a analizar un poco a detalle. Desafortunadamente, ya hay patrones que pues ya hicieron el entero de las cuotas de este bimestre en la versión 3.67, pero sí es importante, pues ahora sí que tengamos el conocimiento de cuál es la distinción entre una y otra. Sí, nada más una precisión. Yo comenté anteriormente que se extendía el plazo hasta el primer bimestre del 2026. La extensión es hasta el sexto bimestre del 2025, cuyo entero se hace en enero del 2026. Entonces ya para noviembre y diciembre tendrían que estar aplicando la reforma, es decir, no hacer una disminución de ausencias e incapacidades en el cálculo de las amortizaciones para enterarlas a través del SUA en enero del 2026, ¿no? Nada más para hacer esa precisión. De Y acuerdo. también recordar que ahorita también muchos patrones dictaminados están en proceso de determinar diferencias, en donde, bueno, primero teníamos la versión 3.66 que incluía, que era el SUA normalito que usábamos, donde la amortización se determinaba conforme las ausencias e incapacidades que se registraban en el SUA. Viene la 3.67 en donde automáticamente ya te determina la amortización en un 100% y había un proceso de disminución de ausencias o incidencias que ahorita lo vamos a revisar, pero con esta ampliación de plazo, pues nos regresan a la versión 3, perdón, nos publican la versión 3.68, que básicamente es regresarnos a la versión 3.66. Entonces, para aquellos patrones que estén en proceso de dictamen, y pagar diferencias del ejercicio 2024, la versión 3.67 no les aplica. Es decir, yo no recomiendo que bajen esta versión 3.67
porque automáticamente se van a ir a determinar las amortizaciones con la reforma, ¿no? Y también había por ahí que ahorita ya con la publicación de la versión 3.68 básicamente se elimina el supuesto de posibles parches que se habían hecho al SUA. Entonces prácticamente ahorita ya nada más tenemos estamos conviviendo con dos versiones de SUA, la 3.67, que es la que aplica en teoría la reforma del artículo 29, una amortización calculada sin disminución de ausencias e incapacidades, que Alejandra más adelante platicará de las cuestiones, de las problemáticas que se presentan en su uso, y la versión 3.68 que te regresa a calcular amortizaciones disminuyendo ausencias e incapacidades. Sí, de acuerdo, Norma, nada más con el tema de los parches, y sí es importante ahora sí que precisarlo, ¿no? Es bien común que ahora sí que hoy en día nos encontremos publicaciones en diferentes plataformas digitales. Por ahí se estuvo circulando que había un parche de SUA que aplicaba dentro de la misma versión 3.67. Sin embargo, realmente no se tenía ahora sí que un comunicado por parte del Seguro Social o bien que se haya informado a través de la página oficial. Creo que con la versión 3.68 confirmamos aún más que no existía un parche como tal. Las únicas versiones sin alteración de cambios que no nos hayan informado ni nada, sigue siendo la versión 3.67 y la versión 3.68. Siempre nuestra base, ahora sí que para tomar en cuenta cuál es el SUA con el que tengo que pagar las cuotas, pues siempre va a ser la plataforma, el portal, perdón, del Seguro Social en donde comunica la versión más actualizada. Y nada más lo comentó Alejandra que la versión 3.68 salió hace un par de horas, así que no tuvimos oportunidad de actualizar el material, pero en términos generales les vamos a comentar las diferencias entre la versión 3.68, que es igualita a la 366, y la 367, que es conforme a la reforma. Entonces, perdón, la 367 que es conforme a la reforma. Sí, Norma, y nada más ahí, perdona, antes de que inicie. Aquí sí es importante, pues ahora sí que continuemos con este tema de este SUA, ¿no? La versión 3.67, porque hay patrones que ya calcularon, ya hicieron el cálculo en esta versión, ¿no? Entonces, muy probablemente va a haber una inquietud de que lo tengo que volver a calcular, ¿qué pasa si lo pago con esta versión 3.67 o bajo, descargo la versión 3.68? Entonces, ahorita vamos a poder revisar, vamos a poder darnos cuenta de la diferencia entre una versión y otra, que realmente pues es la versión anterior, la 3.66, pero igual para que tengan el conocimiento de las diferencias entre ambas versiones. Sí, el tema en los patrones que van a pagar sus cuotas de manera oportuna, es decir, las que van en el ejercicio que estamos ahorita, 2025, pues la decisión es usar la 367 o la 368. El problema lo vamos a tener con patrones dictaminados, porque todavía no tenemos la certeza. Regularmente cuando se hace un recálculo de cuotas de ejercicios anteriores, regularmente usamos la versión o estábamos utilizando la versión 3.66. Entonces ahorita nada más estamos esperando que para patrones dictaminados con recálculo de cuotas, el sistema nos acepte la versión o la institución financiera que recibe el pago o el CIPARE nos acepte la versión 3.66, que yo entiendo que sí, no debe haber problema, ¿no? Pero bueno, esta versión 367 que tiene que ver con la reforma del Infonavit, es decir, la no disminución de ausencias e incapacidades, les comento que en términos de lo que son las cuotas del seguro social y de retiro, su tratamiento no cambia, sigue siendo así, se sigue haciendo el mismo cálculo.
inclusive en las aportaciones de Infonavit, eso no cambia, seguimos teniendo el mismo cálculo con los mismos criterios de disminución de ausencias e incapacidades, excepto el único cambio que vamos a tener en esta versión 3.67, que lo van a utilizar únicamente los patrones que quieran ya aplicar la reforma del artículo 29 del Infonavit, es decir, enterar amortizaciones sin disminuir ausencias e incapacidades. El único cambio que hace esta versión es precisamente en el cálculo para el entero de las amortizaciones. Todo lo que tiene que ver con cuotas IMSS y con las aportaciones al Infonavit, esas siguen sin ningún cambio. Adelante, Alejandro. Y bueno, nada más para hacer un resumen, conforme a los oficios que había sacado el Seguro Social, en donde había una prórroga de una prórroga de aplicación de esta reforma hasta el cuarto bimestre del 2025, que se iba a pagar ahorita en septiembre, que ahorita esta lámina donde dice bimestre 25-2004, lo vamos a cambiar a bimestre 25-06, porque es cuando entra la reforma, ¿no? Esta prácticamente tiene una ampliación en su plazo. El bimestre 6, que se paga en enero 2025. ¿Y cuáles son los cambios que vamos a tener? Primero, acuérdense que el Infonavit, cuando ustedes hacen el cálculo en el SUA, se divide en dos, en lo que es la aportación y lo que es la amortización. En el caso de la aportación, el tratamiento de los ausentismos sigue sin cambio. El SUA lo va a seguir haciendo exactamente igual. En el caso de la amortización, acuérdense que tenemos tres tipos de descuentos. El descuento que se hace por porcentaje o la amortización que se calcula en base a porcentajes, que ya son muy pocos trabajadores que quedan con este esquema. La mayor parte de los trabajadores los tenemos en cuota fija o en veces de salario mínimo, y creo que la mayoría lo tiene por veces de salario mínimo. Entonces, en el caso en el caso de las amortizaciones que se determinen por porcentaje, pues realmente este cálculo no va a tener mayor cambio, porque recuerden que la base sobre la cual se calcula la amortización es en base al salario que tenga el trabajador en el bimestre, y pues al multiplicar el salario por los días cotizados, automáticamente se ajustan las ausencias. En el caso de la cuota fija y los veces de salario mínimo, ahí sí, la versión esta 3.67 no te va a permitir la disminución de ausencias y te va a calcular la amortización al 100%. Recuerden, y vamos a ser muy insistentes en la nueva prórroga, esta prórroga, más bien este procedimiento, lo pueden aplicar a partir de este bimestre de julio y agosto, o lo pueden aplicar hasta el bimestre de noviembre y diciembre. En el caso de incapacidades, me voy a ir a aquellas incapacidades sin convenio, que es la mayoría de los patrones. En el caso de la aportación, permanece sin cambios. En el caso de las amortizaciones para trabajadores que se determinen en base a porcentaje, sigue sin cambio, porque volvemos a lo mismo. La amortización se determina sobre el salario base de cotización multiplicado por los días cotizados, entonces ahí no hay mayor tema. Pero en el caso de la amortización determinada por cuota fija o 3 veces de salario mínimo, tampoco se van a ajustar, es decir, no hay, el sistema te las va a calcular al 100%, que es la versión 3.67. Anteriormente la versión 3.66, pues sí te permitía hacer esos ajustes de disminución de salarios. Y luego hay otro tipo de patrones, que son los que tienen convenio, que es básicamente patrones con el esquema de subrogación de cuotas. ¿De qué se trata este esquema? Es cuando patrones
hacen un convenio con el Seguro Social y le dicen al Seguro Social, oye, Seguro Social, en lugar de que tú le pagues las incapacidades a los a los trabajadores, yo se las voy a pagar a través de nómina y te voy a pedir el reembolso de esas incapacidades. Bueno, en este caso, el cálculo de las incapacidades sigue sin ningún cambio. Entonces, pero bueno, ese tipo de patrones son contados, son muy pocos los que tienen el convenio de subrogación de cuotas, más bien se trata de empresas que tienen contratos colectivos muy grandes, contratos colectivos importantes, entonces yo no tengo conocimiento en la región que tengamos un patrón con subrogación de cuotas, pero si lo existe, su cálculo de amortizaciones no tiene cambio. Sí, de hecho, Norma, nada más para abundar un poquito, ahora sí como comentario en ese convenio, fíjate que me están diciendo que realmente cada vez son más los patrones que se incorporan a este convenio de subrogación de las incapacidades y pareciera que todo fluye, pero bueno, pues no, nada más para comentar que esa es una alternativa, ¿no? Y referente a los tipos de descuento, ¿por qué es importante saber y tener en cuenta el cómo se determina cada uno de los descuentos? Llámese veces salario mínimo, cuota fija o porcentaje. Bueno, pues porque nos vamos a dar cuenta que en el caso particular de veces salario mínimo y cuota fija, resulta elemental saber cómo se determina. Porque por si nosotros deseamos ajustar, ahora sí que la amortización, al menos en la versión 3.67, ¿sí? Necesitamos saber un monto que tengamos que ajustar, el que tenemos que ajustar, y ese monto nos lo va a dar la forma en que se determina cada uno de los tipos de crédito. Sí, o tipos de valor de descuento, perdón. Entonces, nada más, igual vamos a compartir la presentación para que la tengan y pues tomen como base el cálculo. Y pues ahora sí que más adelante vamos a revisar cómo es que tienen que aplicar los descuentos en función al tipo de descuento que les aplica. Y bueno, derivado de estas reformas y de los criterios, de los oficios que ha sacado el Infonavit y de toda esta turbulencia que tenemos en cuestión de Infonavit, pues han salido algunos criterios y de las reuniones que hemos tenido con el instituto hemos tenido algunas conclusiones que nos han dado a conocer. Primero, el tema es de la prelación de los descuentos, es decir, el orden en el que el Infonavit va a respetar los descuentos. Por ejemplo, en el caso de trabajadores con pensión, si tiene en qué orden se van a descontar, si primero descuento la pensión, luego el Infonavit y luego lo demás. Entonces, de acuerdo a la postura del Infonavit, pues sí va a respetar esa prelación de los descuentos en donde acorde a las reglas laborales, pues definitivamente que el primer lugar en materia de descuentos está las pensiones alimenticias, después de ahí le toca al FONACOT, porque el FONACOT tiene una regla establecida en sus disposiciones donde dice que ellos tienen preferencia entre cualquier descuento y después de ahí ya vendrá Infonavit. También, cuando empezó todo ese tema de la postura del Infonavit y de la reforma de que se tenían que hacer los descuentos aun cuando no existiera salario, pues se empezaron a manejar y a ver y hacer algunos cálculos en donde inclusive al trabajador lo ibas a dejar con un ingreso cero en su nómina si es que se hacían los descuentos sin disminuir ausencias e incapacidades. Laboralmente, acorde a los criterios que hemos recibido de algunos abogados, pues no puedes dejar al trabajador en ceros. La Ley Federal del Trabajo y los derechos humanos lo protegen en cuanto a que el trabajador tiene que tener un ingreso mínimo para satisfacer sus necesidades básicas. Y entonces, laboralmente, debes de dejarle un ingreso mínimo al trabajador. Sin embargo, la postura del Infonavit ante esta reforma de hacer descuentos a los trabajadores aun cuando se tengan ausencias e incapacidades, el Infonavit dice, sí, sí lo puedes dejar con un recibo de nómina en ceros. Es decir, vas a hacer los descuentos hasta donde te alcance para poder cubrir
el monto de la amortización. Y aquí tenemos un problema en donde el patrón está entre la espada y la pared. Oye, las reglas laborales, los derechos humanos, etcétera, inclusive a nivel internacional, pues tú no puedes dejar a un trabajador en cero. Pero el Infonavit dice sí, porque me tiene que pagar esa amortización. Y entonces aquí la decisión es con quién tengo que quedar bien, si con el Infonavit o en materia laboral. La realidad es de que ya cada empresa deberá de tocar base con sus asesores laborales para tomar una decisión si efectivamente van a poder dejar en ceros a sus trabajadores, ¿no? El otro tema era en donde, oye, el trabajador tuvo ausencias, pues no alcanzó a cubrir su amortización. Le voy a hacer los descuentos de eso que en teoría pudiera considerarlo como una deuda o una cantidad pendiente de descontar. Sí, se lo voy a descontar, perdón, si lo voy a reconocer como un pasivo, una deuda, un préstamo, etcétera. La realidad es de que la regla del Infonavit dice, o la reforma dice, que tú vas a descontar hasta donde le alcance al trabajador. Y no vas a poder generar algún pasivo, una deuda o un reconocimiento de un préstamo, y menos si queda timbrado en un recibo de nómina. Y esto coincide con lo que es la reforma, ¿no? O sea, no con la reforma, perdón, sino con los criterios que ha emitido el Infonavit. Oye, le vas a descontar hasta donde le alcance. Sí hay que tener cuidado independientemente de la postura que adopte la empresa, es el que no se reconozca una deuda, es decir, que laboralmente no, perdón, que en su recibo de nómina no le vayas a poner ahí préstamo, pasivo, etcétera. Y también no es recomendable ponerlo como anticipo de salario, porque acuérdense que todo lo que es préstamos, lo que son anticipo de salarios, tiene que haber una petición por parte del trabajador para poder generar este tipo de registros en la nómina, ¿no? Entonces, si el trabajador no te pidió un anticipo de sueldo, si no te pidió un préstamo, no puedes generar pasivos en un recibo de nómina por concepto de amortización porque el trabajador no te lo solicitó, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se va a manejar esto en la nómina y también atender a las recomendaciones de sus asesores laborales y fiscales en estos temas. También uno de los puntos es que la obligación de hacer los descuentos subsiste en periodos de incapacidad. Sin embargo, el criterio del Infonavit, y ya está confirmado con ellos, es que te van a tomar como bueno o te van a tomar como punto aclaratorio, como documento en aclaración, si el trabajador hace un pago directo a su crédito cuando está en incapacidad. Es decir, yo, patrón, estuve en una incapacidad en donde no hubo oportunidad de hacerle el descuento, no hago el entero de la amortización, me va a generar un punto de aclaración con el Infonavit, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Y entonces, esa diferencia que está ahí pendiente de pago va a ser aclarada con el pago directo que haga el trabajador. Eso ya está confirmado con el Infonavit. Incluso hay una causal ahí con la que puedes tú hacer esta aclaración en el portal empresarial. Y bueno, ahora sí que para entrar ya más a detalle, ¿dónde empieza la complejidad, no? Una de las principales dudas que se ha venido ahora sí que comentando es si el proceso para la determinación del pago de las cuotas cambia. Y la respuesta es no, no cambia. El proceso sigue siendo exactamente el mismo. La información, o regularmente, la información surge de las incidencias que vienen registrando en su sistema de nómina y a su vez estas incidencias se exportan a lo que es el SUA. Sí, llámese ausentismos, llámese incapacidades,
cambios de salarios, reingresos, bajas. Eso no hay cambio, sigue siendo exactamente el mismo. Posterior a ello, hacen su cálculo global, pero la única diferencia que vamos a identificar en la versión 3.67 es la retención insuficiente. Es esta alternativa que deja el Seguro Social, perdón, que deja el Infonavit para ajustar ya sea los ausentismos en capacidades que procedan a ajustar y sea el patrón quien manualmente tenga que hacer los ajustes correspondientes para posteriormente liberar el pago. Pero de origen, el cálculo no hay ningún cambio, ¿sí? Igual hay que tener presente eso. ¿Por qué? Porque se venía comentando de que, ok, entonces ya no voy a importar la información referente a las incidencias. No, la respuesta es no hay cambio. La respuesta, perdón, es sí, sí se tienen que importar los archivos de incidencia. No se te tiene que omitir ninguno de los archivos que regularmente subíamos o alimentábamos al SUA. Sigue siendo exactamente igual. La diferencia que tenemos ahorita en la versión 3.67 es que hace un distintivo entre el resto de las cuotas con la amortización. Es decir, para la amortización tenemos un cálculo al 100%, aun y cuando en el SUA tengan ausentismos e incapacidades. Estos ausentismos e incapacidades que ustedes suban a lo que es el SUA, pues prácticamente juega para el resto de las cuotas. Las amortizaciones es al 100%, a menos que desees ahora sí que optar por ajustar la amortización en este apartado que nos brinda el SUA. Norma. Sí, y bueno, el día de ayer, básicamente nos fuimos a dormir con la publicación de este oficio, en donde primero, pues lo que destaca es que el Infonavit nuevamente otorga un plazo para la aplicación de la reforma al artículo 27, es decir, la disminución de ausencias e incapacidades. Ya vimos que fue un caos con el querer pagar las amortizaciones con esta nueva reforma. Entonces el Infonavit dice, ok, el plazo que teníamos de vencimiento en el cuarto bimestre, que se paga ahorita en septiembre y octubre, te lo voy a mover hasta el sexto bimestre del 2025, noviembre y diciembre, que se paga en enero 2026. Entonces, pues todavía tienes un lapso de aquí a noviembre para aplicar esta reforma de no disminución de ausencias e incapacidades. De aquí a noviembre todavía puedes disminuir ausencias e incapacidades en el cálculo de las amortizaciones. Oye, pero ya tengo la versión 3.67 del SUA que me dice que no me permite la disminución de las ausencias y las incapacidades. Y dice, ok, si tú quieres aplicar la reforma desde ahorita, si ya hiciste tu cálculo y quieres aplicar la reforma y demás, sigue utilizando la versión 3.67 con todas las inconsistencias que tiene el sistema, que ahorita lo va a platicar Alejandra. Y si quieres aplicar la ampliación del plazo de esta reforma hasta noviembre y diciembre, para eso te publiqué la versión 3.68 que salió el día de hoy. Este oficio salió ayer, el día de hoy sale la versión 3.68. La versión 3.68 básicamente nos regresa a la versión 3.66, ¿no? En donde esta versión 3.68 te permite la disminución de ausencias e incapacidades en el cálculo de tus amortizaciones y que está acorde con lo que veníamos haciendo desde inicios de años, años anteriores, donde se calculaban las amortizaciones con la disminución de ausencias e incapacidades. Entonces, en resumen, ¿quieres aplicar la reforma desde ahorita, no disminuyendo ausencias e incapacidades? Aplica la versión 3.67. Si ya la bajaste, no hagas ningún movimiento en tu sistema. Si todavía no estás preparado, si todavía tu sistema de nóminas hizo el cálculo de las amortizaciones disminuyendo ausencias e incapacidades, ok, usa la versión 3.68.
Sí, igual aquí nada más un punto importante en lo que comenta de la versión 3.67. Aquí ahora sí que la autoridad prácticamente nos está señalando, ¿no? Si no hicimos ningún cambio en el sistema de nómina para ahora sí que para aplicar la reforma, como se venía mencionando, ¿no? Sin considerar ausentismos e incapacidades. Si ustedes ya hicieron cambios, y me refiero a que hicieron descuentos al 100%, ¿sí? Pues lo ideal sería la versión 3.67, porque a final de cuentas, pues ya cuentan con el 100% de la amortización que en su caso debían enterar. ¿Y por qué lo comento? Porque ahora sí que si le dan reversa a esa retención, pues o les va a afectar el bimestre siguiente o algo tienen que hacer con la retención en exceso que hicieron. Entonces, igual aquí nada más para considerarlo y ponerlo sobre la mesa, si ustedes ya hicieron un cambio en su sistema de nómina en donde la amortización fue al 100%, bueno, pues entonces tendrían que ahora sí que aplicar la versión 3.67 en donde la amortización pues entera ahora sí que sin ausentismos e incapacidades. Y bueno, vamos a platicar un tema de la versión 3.67. A lo mejor no entramos tanto a detalle en la versión 3.68, porque si ahorita les vamos bueno, en principio la 368 te regresa a la 366, ¿no? Los cambios que vamos a ver con la 367 no están en la 368, ¿no? Pero bueno, la versión 367 lo único que te hace es, como el oficio que sacó el Infonavit te decía, oye, pues en principio tú tienes que enterar la amortización completa. En aquellos casos donde ya no tengas ingreso, que al trabajador no le alcance para hacer la amortización, puedes hacer una disminución de esas incidencias para ajustar hasta donde el trabajador le alcance el ingreso para cubrir su amortización. Y entonces, la nueva versión 3.67, si tú en tu cálculo de SUA no tienes ausencias o incapacidades registradas, pues realmente el cálculo de la amortización va a ser al 100% y no vas a tener mayor problema en su cálculo. Esta versión 3.67 te pone un recuadrito que ustedes lo están viendo ahí donde está el cálculo, donde dice Infonavit, a un lado con letras rojas, que dice retención insuficiente, es decir, el trabajador no alcanzó a pagar su amortización. Si tú le das clic ahí y no disminuiste ausencias e incapacidades en el SUA, te va a decir que no hay ningún trabajador o ningún asegurado que cuente con alguna condición para poder disminuir ausencias e incapacidades. Es decir, no disminuyes ausencias, no disminuyes incapacidades, no puedes ajustar el pago del SUA por retenciones insuficientes. Adelante, Alejandra. Ahora, ¿cuándo sí te va a permitir hacer ajustes? Cuando tú en tu SUA tengas ausencias, porque sí es importante también mencionar que hay patrones que derivado de todas las diferencias que se generan cuando hay ausencias, incapacidades, hay patrones que han decidido y que han optado por no hacer disminución de ausencias y pagan al 100% sus cuotas, tanto de Seguro Social como de Infonavit. Entonces, en los casos que tú hagas alguna disminución de ausencias, entonces te va a permitir señalar ese recuadro que dice retención insuficiente. Adelante, Alejandra. Que básicamente es ese cuadrito. Y cuando tú le pones retención insuficiente, te va a desplegar en el recuadro que está en la parte de arriba los trabajadores que en su caso le descontaste o relacionaste una ausencia o una incapacidad para que ajustes el monto de la retención. Y te va a salir un cuadrito, si quieres la siguiente, Alejandra. El cuadrito cuando tú haces un ajuste que te sale todo el listado de trabajadores, te va a salir un cuadrito
bueno, te sale un listado de trabajadores que tienen incidencias, ya sea ausencias o incapacidades. Entonces te sale un cuadrito que dice primero, sí, ya te relacioné todos los trabajadores que tienen ausencias. El importe de la retención que le alcance al trabajador a cubrir, lo tienes que capturar. O sea, es una captura manual, no va a ser un cálculo que te haga el sistema y además va a estar sujeto a revisión y comprobación por parte del Infonavit. Entonces, primera conclusión, la retención insuficiente o el monto de la retención que tú deseas enterar porque al trabajador ya no le fue suficiente su ingreso, esa va a ser una captura manual. No hay un carga bash, no hay un archivo .txt, no hay algo que te permita hacerlo por sistema, es captura manual. Y que también más adelante Alejandra va a platicar de las inconsistencias que tienen estos cálculos en esta versión 3.67. Esta retención que tú captures, pues evidentemente se va a ir a tu archivo de pago de SUA. Sin embargo, cuando tú hagas esta disminución de ausencias o de incapacidades y nada más aplica, no es para todos los que tengan ausencias, aplica para cuyo ingreso no le permitió hacer un descuento de la amortización, es decir, el trabajador ya se quedó en ceros. Si el trabajador está en ese supuesto, entonces el sistema SUA te lo va a recibir, lo va a calcular, te va a generar archivo de pago, pero cuando le llegue al sistema del Infonavit, pues entonces el Infonavit va a decir, oye, yo esperaba de este trabajador 12,000 pesos de pago de amortización y tú me estás pagando nada más 10,000 pesos, hay una diferencia de 2,000 pesos. Ah, bueno, esa diferencia tendrás que hacer la aclaración en el portal empresarial dentro de los 10 días o 12 días posteriores a la fecha de pago o a través de una visita al centro de atención del Infonavit que te corresponda. Realmente aquí pues la recomendación es hacer el uso del portal empresarial para hacer estas aclaraciones. Y entonces sí se va a tener que hacer una aclaración de los pagos sin que haya un requerimiento de por medio. Cuando tú hagas el ajuste a las amortizaciones por retenciones insuficientes, no lo dice la ley, no lo dice el reglamento, te lo dice el SUA, que vas a tener que hacer un proceso de aclaración en el portal empresarial dentro de un lapso de 10 días a 12 días después de que tú hagas tu pago, ¿no? Entonces, ahorita el pago se vence el 17. Si tú haces el pago el 17, pues vas a tener hasta el 27 de septiembre para hacer la aclaración en tu portal empresarial de por qué no pagaste la amortización al 100%. Y ahora sí, vamos a entrar ahora sí que más a detalle a lo que es la versión 3.67. Esta versión no la podemos llamar como tal, como la anterior, porque va a haber patrones que todavía la estén utilizando. Inclusive si, ahora sí que si concluyen que ya hicieron los cambios y desean seguir, ahora sí que reteniendo al 100%, descontando al 100%, pues realmente no tendrían que cambiar de versión, ¿sí? Aquí la situación ahora sí que resultó confusa para la mayoría de los patrones en cómo aplicar los cambios. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando ya empezábamos a ver el aspecto de la nómina por trabajador, pues se nos complicaba más la situación o bien teníamos dudas e inquietudes de cómo aplicar ahora sí que un descuento mayor y si realmente resultaba viable aplicar un descuento mayor, que en su mayoría concluíamos que a final de cuentas ahora sí que el que la llevaba de perder pues era el propio patrón, ¿no? Porque no había forma, a lo mejor en la mayoría de los casos no iba a haber forma de recuperar ese dinero. Entonces, si ustedes ya hicieron ese cambio como tal, y si ya revisaron todo, ahora sí que todas sus implicaciones de hacer cambios en los descuentos,
pues tendrían que prevalecer en esta versión 3.67. Y aun cuando salió esta versión, nosotros nos dimos a la tarea de identificar varios supuestos que pudieran ahora sí que servir de análisis para su buen funcionamiento. Y ahora sí que este análisis fue básicamente considerando todos los tipos de descuento, diversos cambios de salarios, diversos periodos de ausentismo, diversos periodos de incapacidades, qué tan factible era hacer los ajustes. Aún y cuando ya sabíamos que iba a ser manual, pues realmente confiábamos que iba a ser a lo mejor un poco más amigable como lo ha venido haciendo el SUA. Sin embargo, a diferencia de otras versiones, y en particular, muy probablemente porque ahora sí que es un cálculo, pues básicamente manual, o manual me refiero a que nosotros tenemos que meter ahora sí que directamente el importe. Es ahí cuando se empezó a complicar y logramos identificar varias inconsistencias. Sin embargo, la realidad es que no mirábamos claro de que fuera a salir una nueva versión o inclusive que hubiera por parte del Infonavit una nueva prórroga, pero pues ahora sí que nos sorprendió el día de ayer con una nueva prórroga y ahora sí que todavía está vigente esta versión, la cual contiene inconsistencias. Esa sí hay que tomarla en cuenta y vamos a revisar cuáles son algunas de esas inconsistencias. Como le comentaba, esta versión como tal, su cambio es ahora sí que esta alternativa, retención insuficiente. ¿Y a qué le llaman retención insuficiente el Infonavit? Bueno, si sus ingresos no fueron suficientes, en el caso de ausentismos e incapacidades, podrás optar por señalar el monto, hasta el monto que pues fue posible por parte del patrón el descontar, ¿sí? Y de inicio, pues el SUA nos calcula el 100% de la amortización. Por ejemplo, este trabajador con una cuota fija de 15,419, pues tenemos la retención al 100%. Sin embargo, una vez que empezamos ahora sí que importar la información que se generó en el sistema de nómina, pues realmente identificábamos que tuvo cambios de salario y además tuvo ausentismos, ¿sí? Y ahora sí que el primer inconveniente que íbamos a tener es que no íbamos a ajustar, ¿sí? Por trabajador o por crédito, sino por cada cambio y bien por cada incidencia que se haya registrado en los cambios o durante los cambios. Por ejemplo, este colaborador que tuvo tres cambios de salario y tuvo 2 periodos de ausentismos que caen en 2 periodos de los cambios de salario, pues no solamente se nos habilitaba una alternativa de ajuste, sino hasta 2, ¿sí? Y es ahí donde empieza la complejidad y donde queda ahora sí que a cargo de la empresa realizar el análisis por periodo, cuánto es el periodo que se tenga que ajustar. Y bueno, hasta ahí ya habíamos identificado cómo iba a funcionar y pues ya tendríamos que revisar cuáles son esas alternativas. Ahora sí que nuestro papel de trabajo de optimizar, ¿sí? La captura. Y no le llamo optimizar la captura a importar información porque no la hay. La única alternativa es capturar. Más que nada, optimizar es un papel de trabajo en donde nos diga a qué monto tengo que ajustar, hasta qué monto. Y esto va a ser en función a lo que tengo en nómina y a las incidencias que estoy reflejando en el SUA. Una vez que tengamos el importe, ahora sí que exacto que quisiéramos capturar, pues teníamos por ahí algunas situaciones. Y bien, estas situaciones, ¿en qué se basan o cuál es la generalidad? Realmente no identificamos una generalidad. Por ejemplo, este colaborador en esta amortización deseábamos ajustarla por un importe de 15,000 pesos, de 15,419 en su primer periodo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice el SUA de esta versión? Nos identificaba pues hasta cierto punto un error en el que nos dice el importe ajustado no puede ser mayor o igual al calculado. Verifique. ¿Y qué es lo que ocurría? Bueno, pues esta misma situación, ¿sí? En otro equipo, sí dejaba avanzar.
o esta misma situación, pero con diferentes valores de amortización, con el mismo tipo de crédito de cuota fija, sí permitía avanzar, ¿sí? Es ahí donde empezaba la complejidad de la situación, porque se estaban registrando y se están registrando errores que no hay una solución, o al menos hasta el momento el instituto no nos ha dicho cuál es la mejor o cuál es la forma correcta en que desea tener los ajustes. Por ejemplo, en este caso, me está separando los 17,906.20 por los cambios de salario, y yo le digo que en este caso el importe que se pudo retener al colaborador es de 15,419 pesos, ¿sí? Y me dice que no. A mi entendimiento, no me permite los 15,419 porque es la cuota fija mensual del colaborador, ¿sí? Sin embargo, eso no tendría que ser ahora sí que situación alguna con el instituto, porque a final de cuentas, pues es el ajuste que le corresponde, ¿sí? Y se los reitero, este error no precisamente salía en todos los equipos, ¿sí? No tenemos una generalidad, porque por ahí me comentaban, oye, pero ¿por qué? ¿Tienes identificado el por qué? No, pues no tenemos, ¿no? De hecho, nosotros ahora sí que como dictaminadores o validación de cumplimiento, nos hacían por ahí algunas preguntas, o incluso hubo empresas de que me decían, oye, sí, te mando mi SUA y revisas a ver si te sale el error. No, pues olvídense, ahí nos vamos a hallar, ¿no? Esta versión es ahora sí que es revisar hasta qué podemos ajustar, qué nos permite ajustar el sistema y avanzar, no detenernos en por qué no me permite ajustar. Sí procede el ajuste, pero no me permite. Tienen que avanzar porque si no les van a ganar los tiempos, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta eso, los tiempos. Y más que nada, si dependen ahora sí que de una validación previa al pago, pues también la persona que les valida necesita tiempo. Ahorita con esta nueva versión, la 3.68, pues se abre un canal todavía de validación, ¿no? En donde la empresa puede optar por revisar cuál es la mejor alternativa para hacer frente a la reforma. Sin embargo, hoy por hoy la versión 3.67 sí estamos limitados a aplicar ajustes como se debe de ser, ¿sí? Ahora bien, las alternativas o los ajustes, perdón, que sí les permitan realizar, los van a poder estar identificando con 2 asteriscos, ¿sí? Es la manera en que la autoridad va a identificar, o la manera en la que les está diciendo cuáles son aquellos colaboradores y en qué periodos aplicaron un ajuste. Por ejemplo, en los 2 periodos anteriores no se hizo ajuste alguno. Bueno, pues entonces no están señalados con asteriscos, solamente en el último periodo. ¿Sí? Y lo que comentaba Norma referente a los créditos por porcentaje, efectivamente, aquí no necesitamos hacer nada en el SUA, ¿sí? No significa que no los vamos a tener que aclarar. Muy probablemente nos van a pedir las aclaraciones, pero el SUA de manera automática ahora sí que determina la amortización en función a los días efectivamente cotizados, disminuyendo lo que son los ausentismos e incapacidades por el salario base de cotización. Aquí no hay cambio alguno o alguna situación a considerar. Ahora sí que otra de las situaciones que nos comentaban por ahí las empresas era de que si por alguna situación identificaba que tenía ahora sí que un descuento que no se lo enteré al instituto, es decir, que le hice un descuento al colaborador de más y no lo enteré, que si podía aprovechar esta versión para, ahora sí que para ir entregarle al instituto lo que tengo de más del colaborador. No te va a permitir, no te permite, perdón, alguien tiene el micrófono encendido. No te permite, ¿sí? Realizar, ahora sí que realizar enteros de amortización mayor, ¿sí? A lo que te contempla la cuota del colaborador, la cuota fija. Entonces, si tienen ahora sí que descuentos de más que hicieron en la nómina durante estos bimestres que ya ocurrieron, la mejor alternativa es pagos complementarios o bien regresarle el dinero al colaborador. Esto de regresar el dinero al colaborador, yo les recomiendo que realicen conciliaciones desde que inició el bimestre, desde que inició el ejercicio del 1 de enero a la fecha,
de tal manera que identifiquen si efectivamente ese dinero en exceso que tienen le corresponde al colaborador o bien es un pago complementario que tenga que hacer. Y respecto a lo que nos comenta Norma, referente a, ahora sí que al seguimiento que hay que darle a nuestro pago. Anteriormente, previo a la entrada en vigor a la reforma, teníamos las aclaraciones en el portal empresarial. De eso no hay cambio alguno, ¿sí? Como no hay cambio en el proceso del SUA como tal, ¿sí? Tampoco hay cambios en el proceso de declaración. La diferencia importante es que anteriormente hacíamos nuestro pago, ¿sí? Y en una oportunidad que tuviéramos, revisábamos lo que era el portal empresarial para ver cómo estaba, ¿no? Si teníamos diferencias, si se había actualizado y si esto se había actualizado, pues cuáles son las nuevas diferencias. Inclusive ahora sí que nos habilitan diferencias de periodos anteriores, ¿no? Pero esa es una actividad que no teníamos, voy a decirlo así, establecida dentro de nuestro calendario. Ahora, a través de esta nueva versión y entrando en vigor la reforma, nos dice que el patrón tiene un periodo de 10 días a 12 días, ¿sí? Para que puedan iniciar con el proceso de la aclaración. ¿Y por qué posterior a esos días? Porque va a ser cuando el Infonavit recabe el pago realizado por el patrón y puedan visualizar en el portal empresarial cuáles son las diferencias que tienen que aclarar. Estas diferencias, no crean que se nos van a quitar las diferencias esas que resulta de manera general de los ausentismos, ¿no? Ausentismos y nos genera diferencias por aportación. Esas van a continuar, ¿sí? No significa que el portal va a venir ya más depurado, no. Simplemente van a venir, o más bien nos están dando la indicación que después de 10 o 12 días, ¿sí? El patrón tiene que aclarar, ¿sí? Las diferencias y en su caso, pues nos da ahora sí que el procedimiento de declaración que vamos a ver más adelante, pero realmente no hay cambio. O sea, si nosotros somos un patrón que veníamos haciendo, ahora sí que el SUA con un proceso ordinario y correcto, como lo es importar las incidencias de nuestro sistema de nómina al SUA, calcular, validar y aclarar, ¿sí? Pues realmente no hay un cambio trascendental a excepción pues de la amortización. Me refiero a trascendental porque hay patrones que han dicho, entonces ahora tengo que aclarar. No, pues es que siempre, bueno, ya se tiene bastante tiempo en que se tienen que aclarar. El detalle es que hay patrones que no tienen cuidado con la información que se maneja en el portal empresarial y hay quienes sí de manera constante mantienen depurado el portal. Ahora, ¿cómo funciona? Ahora sí que este recuadro de retención insuficiente es todo, ahora sí que es todo un hallazgo, ¿sí? El entender cómo es su funcionamiento. El cálculo, no hay un cambio. El cálculo del SUA aplica de manera ordinaria. Entramos a SUA, seleccionamos cálculo global, ¿sí? Y una vez que tengamos el cálculo global, es decir, que ya esté calculado el SUA, vamos a poder seleccionar la retención insuficiente, ¿sí? Cuando seleccionemos la retención insuficiente es porque nosotros ya sabemos claramente cuál es el monto que vamos a ajustar, ¿sí? Y para eso les digo, necesitamos forzosamente saber cómo se determina la amortización. Nada más, perdón que te interrumpa, Alejandra. Como lo comentamos, la retención insuficiente la vas a poder activar si disminuiste ausencias e incapacidades. Si no tienes disminución de ausencias e incapacidades, la seleccionas y te va a mandar un mensajito que dice que no hay empleados sujetos a ajustar la retención, ¿no? Sí, correcto. O sea, si la idea, ¿verdad? O la situación de cada uno de ustedes es que sí tienen ausentismos e incapacidades con trabajadores que tienen créditos de Infonavit, sí se les va a poder habilitar la retención insuficiente. Si tienen trabajadores, si en su SUA el 100% de los trabajadores no registraron ausentismos e incapacidades, no se les va a habilitar retención insuficiente. ¿Sí? Ahí sí no les va a permitir hacer, pues nada, realmente no tendrían nada que ajustar. ¿Sí? Pero continuando con la retención insuficiente, una vez que ustedes den clic a esta alternativa, tendrán que seleccionar el trabajador, ¿sí? Y además el periodo que desean ajustar, ¿sí? Recuerden que se les va a habilitar
por trabajador y por cada cambio de salario e incidencia que haya tenido durante los periodos de cambio de salario. A lo mejor el trabajador tuvo tres cambios de salario, pero si nada más tuvo, no sé, un día lo voy a decir así nada más para expresarlo de la mejor manera, si tuvo un día nada más de incapacidad, ¿sí? No significa que se les va a abrir los tres cambios de salario, sino solamente uno en donde cayó el periodo de incapacidad y desean ajustar, ¿sí? Hay que tener cuidado al momento de seleccionar. ¿Por qué? Porque tienen que palomear el trabajador que desean seleccionar o ajustar, perdón, y a su vez hay que validar que efectivamente estén seleccionando al trabajador, únicamente el trabajador que desean aplicar el ajuste. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que queda palomeado y desean ajustar a otro trabajador y les va a imposibilitar, ¿sí? Hay que identificar que el trabajador esté seleccionado y además que esté marcadito en azul de tal manera que una vez que introduzcan la cantidad en otra cantidad, ¿sí? Le dan a aplicar. Una vez que aplican todos los descuentos que desean, ¿sí? Salen ahora sí que de este recuadro, en donde es la retención insuficiente, salen y generan los archivos, ¿sí? Una vez que ustedes salen de esta pestañita, de este recuadro de retención insuficiente, tienen que validar que el monto de total a pagar se haya ajustado, ¿sí? Porque hay ocasiones en las que salen del recuadro, ¿sí? Y al momento de cerrarlo, pues identifican que no disminuyó, ¿sí? Si no disminuye el total a pagar, significa que los ajustes que hicieron no se procesaron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer otra vez? Entrar nuevamente y empezar de cero con lo mismo. Entran a retención insuficiente, seleccionan al trabajador. Una vez que seleccionan al trabajador, incluyen en otra cantidad el monto integral y le seleccionan aplicar. Una vez que ya tengan ahora sí que todos los ajustes, salir, ¿sí? Al momento de salir, validan que el total a pagar haya disminuido. Si este disminuyó al monto que ustedes desean, ahora sí, generan los archivos. No le den calcular, porque si ustedes seleccionan calcular, lo que va a ocurrir es que van a tener que empezar de cero otra vez, ¿sí? Y eso les comento, o sea, realmente el aplicar los ajustes, ¿sí? Previo a que nos saliera esta versión y con todas esas inconsistencias, ¿sí? El aplicar los ajustes pareciera no tan complicado, ¿sí? La complejidad resulta en cómo nos dieron la alternativa para aplicarlos, ¿sí? Y además que no está en funcionamiento al 100% de esta versión, ¿sí? Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, sí, ya tenemos una nueva versión, sí, ya tenemos, y principalmente ya tenemos un nuevo plazo en que entra a vigor la reforma. Hay que analizar en qué supuesto estamos nosotros. Perdón. Y aquí les enlisto básicamente algunas consideraciones al momento de aplicar la retención insuficiente, que básicamente fue lo que les venía comentando hace un momento, ¿no? El de entrar, seleccionar correctamente, el identificar que esté palomeado, que esté en azul, el aplicar, el salir, el validar que los montos se hayan ajustado y generar. No evitar darle nuevamente en calcular porque hay que iniciar nuevamente con el cálculo, con la retención insuficiente y ahora sí que los tiempos nos consumen, ¿sí? Eh, ahora sí que eso de prueba y error yo ya lo hice, evítenlo, evítenlo ustedes. Les doy aquí los tips para, ahora sí que para considerar la retención insuficiente si es con esta alternativa que es con la que van a pagar las cuotas de este bimestre. Ahora, por ahí el Infonavit nos mostró un flujo, ¿sí? Que realmente lo vemos y decimos, ay, ¿de qué se trata, no? En resumidas cuentas, básicamente es, ustedes realizan el pago de la amortización, el pago del cuarto bimestre con incidencia, sí o no. Sí, sí, con incidencias. Ah, bueno, pues se abre un nuevo canal, ¿no? Entonces tienes que aclarar, tienes que esperar el proceso de los 10 días, posterior a los 10 días tienes que empezar a aclarar y darle seguimiento a las aclaraciones. Ok, si dices, hiciste el cálculo del cuarto bimestre sin incidencias, sí,
hasta ahí quedamos, ¿sí? Hasta ahí quedamos. Lo único que vas a tener que esperar es que el Infonavit recabe tu pago para, en su caso, descargar ahora sí que la carta de no adeudo de ese bimestre. Pero si estamos dentro de las empresas que sí realizamos ajustes a la retención, bueno, a partir del día 3 podemos iniciar con las aclaraciones. Y lo voy a llamar el día 3 si ustedes hacen el pago el día 17 de septiembre. Si ustedes hacen su pago con mayor anticipación, ¿sí? Es nada más ahora sí que estar al pendiente después de 10 días cuando el portal empresarial ya tiene identificadas las diferencias a aclarar. Pero, pues hay que ser realistas. Tenemos que tener ya, ahora sí que cuando el Infonavit, sí, tenga las diferencias de amortización, es porque nosotros ya sabemos cuáles son esas diferencias que nos van a aclarar, ¿sí? Y prácticamente van a ser las que estén seleccionadas con 2 asteriscos, que son las que nosotros ajustamos. Después de ese periodo en que inician las aclaraciones, ¿sí? Y en las aclaraciones podemos identificar que no hay cambio alguno, sigue siendo las mismas aclaraciones. Pueden ser a través del portal empresarial o bien a través, ahora sí que de atención presencial, que ya quiero ver a ver cómo nos atiende de manera presencial. Hay que recordar que hay empresas y hay quienes hemos estado batallando con las aclaraciones. ¿Por qué? Porque no se logran depurar, ¿sí? Y necesitamos ahora sí que apoyo por parte del Infonavit para que se revise de manera central y nos apoyen a depurarlo, ¿sí? Anteriormente y a la fecha se supone que una de las alternativas que nos dio el Seguro Social, perdón, el Infonavit, para aclarar y apoyarnos ahora sí que a depurar nuestro portal, pues básicamente eran esas, ahora sí que esa atención virtual, ¿no? En donde nos agendaban una cita, decíamos por qué no procedía y esta persona nos sellaba que de manera central se revisara y se depurara. Parece ser, sí, pues no está esa alternativa como tal, desde mi punto de vista va a continuar, pero aquí nada más nos dice el portal empresarial y atención presencial. Esperemos y continúen las visitas, ahora sí que virtuales. Y una vez que nosotros aclaremos, seamos atendidos por el Infonavit y todo, pues se va a depurar nuestro portal empresarial, ¿sí? Aquí más o menos en cuestión de tiempo nos está diciendo el Infonavit que más o menos a principios de noviembre vamos a tener la certeza si nuestro pago ya quedó concluido por parte de ellos y ya no hay diferencias, ¿sí? Si en caso que hubiera diferencias es porque prácticamente las tuvimos que atender, ¿sí? Ya las tuvimos que pagar. Entonces, si decimos, ¿hay alguna diferencia? Pues no hay una diferencia como tal en el proceso de aclaración. Sigue siendo la misma. Este periodo de los 10 o 12 días, esos periodos no cambian. Realmente siempre nos decía o siempre nos hemos sabido que el instituto, una vez que el patrón cumple con el pago, el instituto tarda un periodo de 10 a 12 días para contemplarlo y depurar o actualizar su sistema. Pasa exactamente lo mismo. Nada más que ahora sí nos dice, como estás ajustando, sí, vamos a entrar a un proceso de aclaración. Anteriormente hacíamos las aclaraciones, pero no teníamos un tiempo como tal, ¿sí? ¿Y por qué ha sido tan complejo y por qué ha habido un sinfín de criterios, sí, situaciones que se han alargado respecto a ahora sí que esta problemática, esta reforma, ¿no? Que solamente hubo un cambio en el artículo 29 y solamente me refiero hacia los patrones, ¿sí? Pues porque básicamente tiene un impacto en la nómina, ¿no? Y ahora sí que se han analizado o se han puesto sobre la mesa algunas alternativas que hasta desde mi punto de vista han sido muy apresuradas, ¿no? Hay quienes empiezan a identificar, ¿sí? Si aumentan el descuento de la amortización, en los casos que deseen o en los casos que ustedes digan que tienen que aumentar la amortización, empiezan a identificar cuál descuento de todos los que tenemos en nómina, ¿sí? Cuál descuento pudiera ser susceptible a modificación, ¿sí? Llámese pensión, cuotas, retención perdón, descuentos de Fonacot u otros, ¿sí? ICR. Cualquier cambio que ustedes vayan a hacer en su nómina, cualquier cambio, ¿sí? Tiene una implicación, ¿sí? Y a esto voy a que no es tan fácil que anden moviendo los descuentos, ¿sí?
Y es lo que comentaba hace un momento Norma, en el sentido de con quién quieres quedar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no hay, ahora sí que la conclusión es en qué aprietos está el patrón, ¿sí? Porque si ustedes, ¿sí? Que son los encargados del procesamiento de la nómina, optan por ajustar, y es un ejemplo, ¿eh? Optan por ajustar la cuota obrera, bueno, pues vamos a tener una implicación para Seguro Social, ¿sí? Si optan por ajustar el ICR para aumentar la amortización, vamos a tener una situación de aspecto fiscal, ¿sí? Si optan por aplicar descuentos adicionales que no están, que más bien rebasan los límites establecidos en la Ley Federal del Trabajo, vamos a tener una implicación laboral, ¿sí? Entonces, no es tan fácil. Y con eso también es importante ser precisos en el sentido de, no, lo ideal no es aplicar ahora sí que configuraciones en el sistema de nómina de manera general, ¿sí? Porque por ahí hubo quienes dijeron, ¿sabes qué? Nada más a la fórmula le quito los ausentismos e incapacidades y ahí está. No precisamente, porque no todos los trabajadores tienen la misma carga, ¿sí? No todos los mismos trabajadores les queda la misma liquidez. Pudiera ser que concluyan de que van a aplicar una generalidad, sí, pero no resultaría lo más viable sin un previo análisis e identifiquen en qué supuesto ustedes se encuentran, cuál es el riesgo que tienen ustedes hacia sus trabajadores. Y muy principal, respecto al clima laboral, ¿sí? Porque para el Perdón que Infonavit, te interrumpa, Alejandra, nada más para corroborar este tema de aplicar un criterio en la generalidad de los trabajadores que comentas ahorita de disminución de ausencias. Recuerden que la regla en materia de Infonavit es enterar las amortizaciones al 100%. Esa es la reforma. No puedes disminuir ausencias e incapacidades. Es muy clara la reforma. Oye, pero salió un criterio del Infonavit donde te dice, si el trabajador se queda sin ingreso, no le vas a poder hacer no le vas a poder generar una deuda. Es el único caso o los únicos casos en donde te puedes hacer el ajuste de las ausencias e incapacidades. Cuando el trabajador ya no tenga ingreso para hacer los descuentos. Y eso es bien importante también comentarlo porque por ahí decían, entonces regresamos al esquema anterior de cálculo de amortizaciones. No, no, no. La premisa es enterar el 100% de las amortizaciones. Oye, ¿cuándo me van a permitir disminuir una ausencia? Cuando el trabajador ya no tenga de dónde descontarles, donde ya no tenga ingreso, donde lo dejes en cero, acorde al criterio del Infonavit, en donde ya, porque tampoco está permitido generarle una deuda al trabajador por este tipo de concepto de amortización. Entonces, el universo de trabajadores que vas a tener con este programa. Y otro tema también, es importante, ahorita lo comentó Alejandra, algunos patrones dicen, bueno, ajusto la cuota obrera, el ISR. No, son temas fiscales que desde el momento en que dejes de enterar una cuota obrera o que dejes de enterar el impuesto sobre la renta, pues finalmente traes un problema fiscal. Entonces, no hay más de que tu cuota, si tú ajustas la cuota obrera, significa que tú como patrón la vas a absorber y tiene consecuencias en materia de seguro social y tendrías que ver si esa absorción de la cuota obrera es integrable, es deducible, etcétera, ¿no? Que son otros temas en los que te vas a poder meter que no hay necesidad. Desde mi punto de vista, la opción de ajustar la cuota obrera y ajustar el impuesto sobre la renta resulta contraproducente. Y el tema de la precisión de que solamente puedes ajustar la amortización cuando el ingreso sea insuficiente. El, 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 Ahí sí no hay vuelta de hoja y el universo de trabajadores se reduce, o sea, puedes tener, no sé, 1000 acreditados con ausencias, pero no todos están en el supuesto de que no les alcanza el ingreso. Entonces, a lo mejor de un universo de 700 acreditados se te va a reducir el universo a, no sé, 10 trabajadores, 15 trabajadores,
que cada empresa tendrá que tomar ya la decisión en sus políticas de ver qué hace con esos trabajadores, ¿no? Sí, Norma, nada más ahí para dejar claro en este punto. El aplicar la fórmula o aplicar descuentos de manera general, en el sentido de que eliminaron ausentismos e incapacidades para el descuento, efectivamente, regularmente, ¿sí? Los descuentos por amortizaciones en nómina, ¿sí? Anteriormente te quitaban lo que era ausentismos e incapacidades, Es ¿sí? correcto. Ahora eliminaron de la fórmula eso, ¿sí? Reteniendo al 100%. Sí, Eso es sí, correcto. bueno, independientemente es correcto para darle entrada a la reforma, pudiera ser que sí. No es correcto que hayas realizado cambios en tu sistema de nómina sin antes tener un análisis de sus implicaciones, ¿sí? Porque una cosa es lo que el Infonavit me está diciendo respecto a que no me importa que lo dejes sin salario, porque eso es lo que te está diciendo el Infonavit, ¿sí? Sí, Eh, eh, una cosa es lo que pueda tener el criterio del Infonavit y otra cosa es el cumplimiento, el diverso cumplimiento que tenemos en la nómina. No solamente ahora sí que le damos cuentas al Infonavit, también le damos cuentas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también tenemos el Seguro Social, también tenemos el FONACOT. Entonces, aquí el punto es, no es conveniente aplicar fórmulas o aplicar configuraciones sin análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay patrones que hicieron cambios trascendentales, ¿sí? En el sentido de los trabajadores, de aplico el 100% y sí tienen trabajadores que no tienen ingreso. Dejan a trabajadores con 14 pesos, dejan a trabajadores con 100 pesos, ¿sí? Espérame, si estás cumpliendo con el Infonavit, ¿sí? Tú ahora sí como encargado de la nómina, ya ahora sí que optaste por aplicar el descuento al 100%. ¿Voy a cumplir al 100% con el Infonavit? Sí. Ah, qué bueno, nada más hay que tener en cuenta que estamos abriendo un nuevo problema, ¿sí? No resultaría, no resulta lo más viable el hacer cambios de manera general, así como se están haciendo, como algunos patrones optaron, sin tener un análisis de cuál es la situación de los colaboradores, ¿sí? Hay quienes consideraron préstamos, ¿sí? Bueno, el Infonavit tiene como criterio que no se genere deuda. Sí, efectivamente, no hay una deuda como tal, ¿sí? Hay quienes lo consideran como tal, sí, pero para eso tienen que hacer un análisis, ahora sí que general de la situación, ahora sí que del universo de sus colaboradores. ¿Cuál es la situación actual de sus colaboradores? Puedes tener un salario muy alto, puedes tener prestaciones muy altas y todo, ¿sí? Pero puedes tener un trabajador, ¿sí? Con salario alto, pero ¿qué pasa? El trabajador tiene Fonacón, tiene Infonavit, tiene pensión alimenticia y su salario tan alto, ¿sí? El 90% se lo consumen todas las deudas, ¿ok? Ahora, tratar de dejarlo completamente en ceros para hacerle frente a la reforma en Infonavit, ¿se puede? Pues de que se puede, porque es tema ahora sí que meramente de configuración. ¿Se debe? Habría que revisar si la alternativa de hacer el ajuste a la amortización al 100% o hacer ese cambio al 100%, ¿sí? No te abre nuevos problemas. Y si te los abre, pues qué mejor tener claro cuáles son esos problemas a los que te puedes estar enfrentando, ¿sí? A eso voy con aplicar configuraciones de manera general, porque no digo que todos, pero sí gran parte de los patrones lo que hicieron fue, pues sabes que me dicen que al 100% quítale ausentismos e incapacidades a la fórmula y que me descuenta al 100%. ¿Okay? Para el Infonavit sí estás haciendo frente, ¿sí? A eso sí no tengo duda. Y atendiendo los criterios, ¿sí? Del Infonavit. Pero para el resto, ¿sí? Y muy en particular el tema laboral, sí pudiéramos quedar desprotegidos con ese tipo de cambios. sí, aquí nada más también para precisar el tema es que sí hay que tener, pues obviamente la opinión de nuestros asesores laborales en el sentido de si es válido esta regla. Yo entiendo que no, dejar sin ingreso al trabajador, pero sin embargo ha sido una práctica
que a lo mejor se había venido dando. Y también encapsular este problema. Este problema se va a dar con incapacidades largas y que también no vas a tener problemas en hacer las aclaraciones con el instituto porque, por ejemplo, en el caso de incapacidades por maternidad, que son más o alrededor de 3 meses de incapacidad, donde no va a haber un salario de donde descontar, pues creo que ese esquema es fácil de aclarar, o sea, no hay un salario de dónde retener, pues no vas a tener la obligación de hacer el entero porque no hay salario y perfectamente va a ser aclarable en el portal empresarial del Infonavit y además de que las causales de aclaración no han variado. Entonces, el problema lo vamos a encapsular en cierto tipo de trabajadores y la realidad que sí tenemos que tenerla clara es precisamente el objetivo de la reforma y lo que el Infonavit pretende, independientemente de lo que se pudiera estar interpretando, lo que pudiera estar pasando en los sistemas, en el SUA, lo que el Infonavit quiere es que le pagues el 100% de la amortización, sin descuentos. Ah, bueno, pero es que resulta que hay algunos que por X o Y ya se quedan, no les alcanza esa amortización. Ahí el criterio del instituto es déjalo sin ingreso, o sea, recibo de nómina neto 0. Oye, ¿lo puedes hacer? Híjole, laboralmente habría que revisarlo. El Infonavit dice que sí, pero bueno, habría que revisarlo, ¿no? Y para no tener ahí un problema posterior. En materia fiscal no lo puedes ajustar, ni el impuesto a la renta, la cuota obrera, si la ajustas vas a tener consecuencias de revisar, de ver si es una partida no deducible, si es un ingreso acumulable, etcétera, ¿no? Entonces, Fonacot no lo puedes dejar de descontar porque acorde a las disposiciones fiscales vigentes, ellos tienen prelación sobre cualquier otro descuento después de las pensiones. Sí, correcto. Ahora sí que, en resumidas cuentas, el patrón tiene un problema. ¿Verdad? Y aquí nada más ahora sí que, como meramente dato informativo, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos con esta reforma? Y esta reforma, la verdad es que tiene muchas implicaciones, no precisamente para los patrones, pero nos estamos enfocando únicamente en lo que es el artículo 29, ¿no? Y como muchas de las reformas que tenemos en puerta y que en su caso ahora sí que se fueron publicadas, pues son reformas que no están ahora sí que estructuradas de la mejor manera. Si nos vamos a lo que es el reglamento de aportaciones, referente a los créditos de Infonavit, ¿sí? Ahora sí que tenemos contradicción con esta reforma. ¿Sí? No tenemos a lo mejor un cambio en el cual se empareje con la reforma del artículo 29, ¿no? Tenemos lo que es la amortización de créditos, época de pago, suspensión, responsabilidad solidaria, el límite de descuento, ¿sí? El entero. Y vamos a caer en contradicciones con lo que el Infonavit pretende, ¿no? Los límites de descuento nos dice que es 20%, 30%. Bueno, ahora sí que en el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona el 20 y el 30%. Llámese crédito hipotecario o de renta, según el supuesto. En lo que es el reglamento todavía prevalece el 20%. La suspensión del entero, se menciona aquí que se suspende en periodos de incapacidad, ¿sí? O ausentismos cuando no existe salario, ¿sí? Entonces, podemos caer a lo mejor hasta cierto punto oye, espérame, si me voy al reglamento, no dice no dice lo que el Infonavit pretende que realicemos. Efectivamente, esa es la situación en la que nos enfrentamos. Realmente ahorita nos estamos, ahora sí que atendiendo lo que es el artículo 29 y todos los criterios que la autoridad ha venido dando, ¿no? Nos ha venido dando la pauta. Desafortunadamente, con lo que tenemos que enterar es con el SUA, ¿sí? Y no es que vayamos a manipular de manera ahora sí que sencilla o como quisiéramos. La realidad es que no, la realidad es que ahora ya está más sistematizado todo y pues aquí es nada más un aumento en los tiempos, ¿no? En la carga administrativa que vamos a tener. Tenemos esta nueva versión, la 3.68. ¿Y qué es esta versión? Pues es básicamente la versión 3.66.
6. ¿Sí? Si ustedes son un patrón que no hizo cambio alguno respecto a los descuentos en su nómina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para descontar todavía disminuyeron lo que era ausentismos e incapacidades, ¿sí? Si ustedes están en ese supuesto, bueno, podrán optar por esta alternativa, ¿sí? Si ustedes ya hicieron descuentos al 100%, pues no tendría ahora sí que razón de ser de utilizar esta nueva versión, ¿sí? Ahora, y me voy a poner yo como ejemplo, En la versión 3.67 partimos de un análisis de cómo está estructurado, de que si estaba calculando bien las cuotas, que si sí, que si no, que si tenía estas inconsistencias, nada. Y logramos identificar algunas particularidades, ¿sí? Esta versión acaba de salir. ¿Tiene inconsistencias? No lo sé. No lo sé, ¿por qué? Pues porque no hemos tenido el tiempo suficiente para realizar ahora sí que revisar a detalle, ¿sí? Si me preguntan, oye, yo no hice ningún cambio, ¿sí? Mi retención no fue al 100% y tengo trabajadores con ausentismo, tengo trabajadores con incapacidad, los cuales pues no les retuve, ¿verdad? Descargo la versión 3.68. Si no tienen la versión 3.66, pues sí, a menos que puedan regresar a la versión 3.66. Y se los menciono porque ahora sí que los de informática, no sé cómo le hacen, pero sí tienen manera de regresar. Ya sería cuestión de revisarlo. No digo que la versión 3.68 no esté bien, ni mucho menos, pero sí es una versión que al menos yo en lo particular no he validado que todo esté conforme a la versión anterior. Y por ahí el comunicado que Norma dio lectura, pues prevalecía en el sentido de que si el patrón no ha descargado la versión 3.67, podrá prevalecer en la versión en la que se encuentra, que es la anterior. Y nada más considérenlo, revisen cuál es la mejor alternativa para ustedes. Yo ahora sí que en los próximos días estaré haciendo validaciones. Esperemos y ahora sí que sea una versión igual que la anterior, la 3.67, pero pues ahora sí que se los dejo aquí, ahora sí que de tarea, ¿no? Si gustan utilizar esta versión o bien las dos versiones anteriores. Sí, nada más aquí unas precisiones porque, bueno, realmente este tema del Infonavit ha sido confuso, ha habido mucho movimiento en los comunicados, en las versiones del SUA, y hay quienes dicen, oye, porque hay muchos patrones que ya calcularon con la versión 3.67, inclusive algunos ya pagaron con la versión 3.67 y dicen, oye, pues yo ya pagué, pero pagué en una circunstancia en donde pues me estoy obligando a retener al 100%. Puedo en el siguiente bimestre aplicar la versión 3.68, que es la que me regresa o más bien, bueno, sí, me regresa a la versión 3.66, que es, no voy a aplicar la reforma hasta el sexto bimestre del 2025, es decir, noviembre y diciembre para pagarlo en enero. La realidad es de que el oficio no lo establece, no te dice si puedes o no puedes regresarte. La prórroga, es decir, al día de hoy, la reforma al artículo 29 no está vigente. La opción es usar un SUA 367 o 368. Desde mi punto de vista, tú puedes regresarte a utilizar la versión 3.68, aun cuando este cuarto bimestre llegaste a utilizar la versión 3.67, porque la reforma al artículo 29 de la ley del Infonavit va a entrar en vigor, todavía no está vigente, va a entrar en vigor a partir de noviembre y diciembre, que se entera el 17 de enero del 2026. Opcionalmente, porque es una opción, tú tienes la opción de ya este bimestre cumplir con la reforma y aplicar esta disposición de no disminuir ausencias e incapacidades y utilizar la versión 3.67, ¿no? Sí, correcto. Ahora sí que ya cada uno de ustedes empezará a identificar cuál es la mejor alternativa para ustedes y pues seleccionar el SUA con el que desea realizar el entero correspondiente.
Las aclaraciones, eso no se elimina, sigue siendo un proceso, ahora sí que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Las aclaraciones van a continuar, las aclaraciones a través del portal empresarial, si no se depuran, tienen que hacer citas, eh, pero citas virtuales con Infonavit y además, en casos extraordinarios, pues acudir de manera presencial, ¿sí? Sí, de hecho, estas publicaciones por parte del Infonavida y más esta última, el último comunicado, ha sido muy desafortunado porque genera confusión. Nosotros ya teníamos claro desde febrero que las ausencias y las incapacidades no se iban a poder disminuir. Y entonces las empresas se fueron preparando, luego sale una prórroga que lo ibas a poder aplicar hasta el cuarto bimestre, las empresas se prepararon y al día de hoy, si no al 100%, pero la mayoría ya estaba, incluso ya bajaron la versión 3.67, ya hicieron los ajustes en su sistema y demás, y resulta que faltando 2 días hábiles para el pago de la amortización, te dicen, oye, no, fíjate que te voy a dar una prórroga más y además te voy a publicar el SUA conforme a las reglas anteriores. Híjole, pues la verdad es que es muy contraproducente porque, bueno, ya la mayoría estábamos con la idea de que se tenía que pagar así y lo único que pasa con este tipo de comunicaciones, con este tipo de publicaciones y ajustes es que generan más confusión. Y bueno, desde mi punto de vista, tan simple y tan sencillo que hubieran dejado este último criterio. El problema es lo que ya comentó Alejandra, todas las inconsistencias. No es tanto el que el Infonavit haya sido consciente de que la empresa tenía que hacer todavía adecuaciones a su sistema. La prórroga se dio por los problemas del SUA, en donde las fallas las identificaron y de hecho eh, la mayor parte de las fallas que dice el Infonavit que identificó fue porque se lo dieron a conocer los patrones, porque el Infonavit no usa el SUA, el Infonavit nada más es receptor de un pago y además responsabiliza al Seguro Social por las reformas o por los cambios que se le hicieron al SUA. Entonces, si tú le preguntas a alguien del Infonavit las inconsistencias que tiene el SUA, pues no te las vas a saber decir y ellos fácilmente se lavan la mano y dicen, es que yo no uso el SUA, es que el SUA lo hace el Infonavit, perdón, el Seguro Social. Y esta prórroga deriva no tanto de que el Infonavit haya dicho, es que fíjate que los patrones todavía no terminan de adecuar sus sistemas, no, porque la mayoría de las empresas ya estaban trabajando sobre esta reforma y ya habían pagado incluso con este tema. El problema, lo que suscita esta reforma son las inconsistencias de un sistema que generó o que hizo el IMSS bajo la teoría del Infonavit, ¿no? Entonces es básicamente, esta reforma se da para dar tiempo a arreglar los problemas que tiene la versión 3.67. Correcto. Así es, Norma, coincido con eso. Ya estábamos ahora sí que mentalizados a que íbamos a ajustar. Sí, el detalle fue que en algunas ocasiones pues se imposibilitaba ajustarlo y andábamos ahí batallando. Y pues bueno, estuvimos una plática la semana pasada y nos preguntaban de si una nueva versión para solucionar las inconsistencias y nosotros ahora sí que muy seguras de que no veamos ningún Sí, parche ni nada. Y no nos dieron parche, nos dieron prórroga, ¿no? Entonces, pues realmente de aquí al 17 de enero pueden pasar muchas cosas. Hay que estar al pendiente de las actualizaciones. No realmente ahora sí que me deja totalmente, este, no sabemos si va a haber la 3.69 remasterizada, no sabemos cómo va a venir, no sé si va a prevalecer la 3.67 ya para el 17 de enero, no sabemos, entonces hay que estar ahí al pendiente de las actualizaciones que den Infonavit. así es. Pues por nuestra parte,
Concluimos con esta plática. Cualquier pregunta, comentario que podamos atender, con gusto. No sé, Horus, cómo sería la mecánica de las preguntas y respuestas, pero nosotros aquí estamos puestas. Muy bien, muchas gracias a nuestras ponentes del día de hoy. En cuanto a lo que es la parte de preguntas y respuestas, bueno, la mayoría han sido contestadas ya en el box de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna otra, aparte de las que se han mencionado allí, pues es su momento de escribirlas antes de que nos vayamos. Nos preguntan si van a compartir la grabación. Eso es correcto, sí vamos a compartir la grabación. De hecho, todos nuestros webinars se publican en nuestro canal de YouTube una semana después de emitidos. Así que para el próximo viernes ya este webinar va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. La pregunta es, ¿ya sigues a Aritac en YouTube? Si no lo haces, pues es el momento ahorita de meterte en tu dispositivo, buscar YouTube, buscar Aritac y darle seguir para que te llegue la notificación de cuando este webinar se publique. También nos preguntaron por allí si nos iban a compartir el material. Entonces, pues allí Norma al inicio de la presentación comentó que sí, iban a compartir el material. ¿Eso es correcto, Norma? Sí, bueno, yo ahorita entiendo que sí, Alejandra lo puede compartir sin mayor problema. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si te registraste a este webinar y estás presente en este rato, pues bueno, te vamos a mandar un correo directamente con la presentación que vimos el día de hoy para que puedas tener toda la información de primera mano. ¿Sí? Muy bien, pues ya que no hay preguntas, no nos han llegado mira, llegó una. A ver, llegó una. No nos vayamos todavía. Ahí está. Dice, a un empleado envié el, a ver, a un empleado envié el pago completo. No me dejó hacer el pago parcial por una incapacidad de 22 días. Esa diferencia que envié de más, la puedo descontar en el siguiente bimestre al empleado dentro del concepto de amortización. Sí. Sí, ahí nada más, ajá, sí, correcto, que prevalezca el concepto de amortización, ¿no? Que es, por ahí la clave 009 del SAT, en donde te reconoce, pues la amortización, ¿sí? Sí, es correcto. No le vayan a poner ahí préstamo, anticipo, siempre y cuando esté registrado dentro del rubro de amortización, es correcto. Perfecto. Bueno, ya contestada esa pregunta. Recuerden, se acaba el tiempo. Ve escribiendo tu pregunta si tienes alguna más, porque ya estamos a punto de cerrar esta transmisión. Entonces, bueno, la invitación es a que estén muy pendientes de las siguientes convocatorias de Aritac. Como ustedes saben, a lo largo del año estamos monitoreando todos los cambios que hay en el acontecer nacional y que afectan directamente la gestión del capital humano en cada una de nuestras empresas socias. Y es por eso que sacamos pues webinars como estos que permiten que los socios estén al día. Así que la invitación es esa, mantente al corriente de los correos de Aritac para que estés en las próximas invitaciones que hagamos. ¿Qué viene en el horizonte? Nuestro congreso anual, viernes 3 de octubre. ¿Ya tienes tu pase para el congreso? ¿Ya hiciste válida tu cortesía para nuestro congreso del día 3 de octubre? Si la respuesta es no, pues corre a contactar al área de membresías de Aritac para que te apoyen allí con la cortesía de tu empresa para asistir al Congreso. Y si ya tu empresa hizo válida su cortesía, pero quieren asistir, pues también podemos darles pues precios muy atractivos para que la empresa se traiga no solamente la visita de la cortesía, sino que se traiga todo el equipo de capital humano de la organización para que asistan al Congreso anual. Entonces los esperamos, los vemos el próximo viernes 3 de octubre en el Baja California Center en nuestro Congreso anual.
Y pues la invitación es a que estén muy pendientes de todos los próximos eventos que tiene Aritec para ustedes. Alejandra, Norma, muchísimas gracias por esta información tan interesante y a todos los que estuvieron presentes en esta sesión, también gracias por habernos acompañado. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, te deseamos un fantástico fin de semana y recuerda, nos vemos en el Congreso. Hasta luego, bye bye. Hasta luego. Buen Bye. día.